Buenos días, qué gusto verles aquí. Si los que están atrás se quieren recorrer un poquito para adelante y sentirnos más juntitos, sería bonito. Qué hermoso estar aquí en la presencia del que vive y reina y del que sabemos que es fiel. Amén. Él es fiel, vamos a cantarle en esta mañana. Que Él es fiel, que reina, que sus misericordias por siempre. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios fiel en esta tarde? Amén. Amén. A ver, un grito fuerte. Amén. Amén. Te voy a invitar a que podamos sobre esta canción declarar sobre nosotros la victoria que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario, ¿sí? Y a veces pasamos mucho tiempo y muchos años en estar como el pueblo de Israel rodeando, pero dice que en el día determinado Dios le dijo, tiene que dar un grito de guerra. Y entonces los muros, ¿qué les pasó? Fueron derribados. Yo te voy a invitar a que hoy, con fe y confianza en Dios, puedas dar esos aplausos y ese grito de guerra, y esos muros en el nombre de Dios se van a caer en el nombre de nuestro Dios. Amén.
confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, siempre, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Eres santo, Señor, eres digno, Señor. Te amamos, Padre, por esa eterna fidelidad que nos tienes, Señor. Quiero contarte algo que me pasó hace un par de años. Estaba aquí de visita y por lo regular cada vez que vengo cada año hago mis chequeos con el doctor. Yo había estado dándome cuenta que mi vista no era la misma, entonces decidí ir al oculista. Y cuando fui al oculista me dijo: te tengo unas noticias muy malas y es que vienes acompañada. Dije: no, vengo sola. Me dijo: es que, ok, si quieres llamarle a alguien porque lo que te voy a decir está fuerte. Lo que sucede con tu vista es que se está acabando, o sea, te vas a quedar sin ver en cuestión tal vez de un año. No hay vuelta atrás, la enfermedad que tienes no tiene vuelta atrás. Y pues si quieres llamarle a alguien, porque me imagino que estás muy sacada de onda y que alguien pueda venir por ti. Y sí, efectivamente, cuando me lo dijo me quedé como: Dios mío, no ver. Yo soy una persona que cuando mira una mariposa, cuando mira una flor, cuando sale el arco iris, la luna, las estrellas, todo me sorprende. Toda la creación de Dios me sorprende. Y sí me puse como que algo en mí tembló por dentro y dijo: sí, hablé con Dios. Le dije: Dios mío, soy la persona que más admira, bueno, yo considero que soy una de las personas que más admira la belleza de lo que has creado en este mundo. Cuando veo el sol en la mañana y puedo sentir tu amor y me doy cuenta lo grandioso que eres conmigo, ¿por qué me quieres quitar la vista? No, me afligía mucho el no poder ver a mi hija nunca más a los ojos y decirle que la amaba, ver a mi hijo, ver a mi esposo. Me afligía mucho y le dije: Padre, sí, nunca te he pedido nada, porque soy honesta, nunca le pido nada a Dios para mí, siempre estoy pidiendo para los demás y alabando su nombre, porque yo sé que confío en Él y que Él proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y a veces siento que no tengo que pedir, porque antes de que yo ponga las palabras en mi boca o en mi mente, Él ya está proveyendo por mí. Entonces yo dije: Dios, nunca te he pedido nada, pero... Y me quedé callada, ¿no? En mi mente me quedé callada y le dije: y no te voy a pedir. La verdad, creo que esta vez tampoco te voy a pedir, porque soy tu hija. Y yo sé que yo no ando por vista, yo ando por fe. Fe en ti, y sé que si tú me quitas la vista, voy a poder ver a través de los ojos espirituales. Y dije: y soy la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Con vista, sin vista, tú sigues siendo el Rey. Tú vas a estar ahí por mí. Y ese fue mi desierto en ese momento. Y dije: Padre, en el desierto tú estás ahí a mi lado. Tú has movido montañas toda mi vida, de enfermedades, de tantas cosas, que si ese es tu deseo, aquí estoy. Me encontré con mi hermano Abel, el pastor, y le platiqué. Estábamos en un estacionamiento y me dijo, él y mi hijo me dijeron: pues vamos a orar aquí. Yo ya había aceptado lo que Dios quisiera, ¿no? Pero cuando me dijeron: vamos a orar, yo dije: amén, vamos a orar. Y mi hijo y mi hermano pusieron sus manos sobre mí y empezaron a orar. Y él me dijo: Anita, ve por favor, hermanita, y chécate una vez más. Cuando me dijo eso, yo dije: sí. Y Dios me dijo: sí, para que veas que mis promesas son sí y siempre, amén. Y lo que yo digo, yo lo cumplo. Y cuando tú crees, las cosas suceden. Cuando crees en el nombre de aquel que dio todo por ti. Fui al doctor una vez más
Y Él dijo, hasta que te mueras puedes seguir viendo perfectamente bien. Y aquí estoy como testimonio el día de hoy para decir que en Él confiaré, que sus promesas son sí, son amén, que sus promesas son eternas, que sus promesas prevalecen para siempre y prevalece Él para siempre. Aleluya. Dile una vez más. Confiado andaré, tu promesa sí. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Aleluya, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Sabemos que tú, Señor, has movido esos lugares. En ti confiaré. Sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, no por vista, pero por fe. Siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Gracias, Jesús. Siempre has sido fiel, Señor. Toda la honra y toda la gloria. Una ofrenda de palmas a Dios por su fidelidad. Él es fiel, Él es fiel. Qué gusto verte. Qué gusto verte en esta hermosa mañana. Y muestra de su fidelidad es justo que tú y yo estemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes cuánta gente hoy simplemente ya no despertó? Hay miles de gente, de personas en el mundo que hoy ya no despertaron. Como dijo Anita, tal vez ya no pudieron abrazar a su familia, ya no pudieron abrazar a sus hijos. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, nos damos cuenta que el milagro y la muestra más grande de la fidelidad de Dios es que justo hoy podamos estar aquí. Amén. Así que te voy a invitar que disfrutes al máximo este tiempo, que dispongas tu corazón y sabes que regálale una sonrisa a la persona que está a tu lado y dile qué bien te ves hoy, qué bien te ves hoy y qué buen lugar escogiste para pasar este tiempo. Regálale una sonrisa y toma tu lugar, por favor. Amén. Muy bien. Bueno, mientras están tomando su lugar, por favor, para poder continuar, quisiera preguntar, ¿hay alguien que nos visita hoy por primera ocasión? Que levante su mano para poder reconocerle dentro acá. Bienvenido, bienvenido. ¿Hay alguien más? Ok, la luz no me deja ver hasta allá, pero bien, bienvenido a la persona o a las personas que nos hayan o que nos estén visitando por primera ocasión. Les voy a pedir un favor. Al finalizar este servicio, allá donde están levantando la mano, miren qué hermoso, allá tenemos algunos hermanos que quieren saludarles de manera personal. Si ustedes lo permiten, también hacer una oración. Y bueno, yo creo que es una bendición poder contar con la mesa de la amistad. Así que no se vayan, por favor, sin antes pasar allá para que tomen sus datos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a un tiempo, ha sido hermoso el tiempo de la alabanza, vamos a pasar a un tiempo aún más hermoso todavía. El primer tiempo a mí me encanta, lo disfruto porque es lo que hay de mi corazón para Dios. Es el tiempo en el que nosotros podemos exaltarle, glorificarle y dar nuestra alabanza a Él. Pero este tiempo que viene es muy importante porque es el tiempo de edificación para su iglesia. Así que te voy a invitar, por favor, que pongas mucha atención. Hay una palabra de Dios
de mucha bendición para tu vida, pero solamente regálame 3 minutitos, no te distraigas, 3 minutitos acá, un par de anuncios breves y continuamos con el tiempo de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. En IMED trabajamos basados en principios universales que desarrollan valores. Y nuestro segundo objetivo, enfocarnos en que tu hijo encuentre cuál es su fórmula ganadora que lo llevará al éxito, a través de observar sus cualidades y trabajar en sus fortalezas. Aprendemos principios. We are bilingual. Nos respetamos. Nos gusta leer. Aprendemos por proyectos. ¡Somos felices! Si quieres conocernos, agenda una cita. Llámanos. Sé parte de la familia IMED. Gloria a Dios, buenos días. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y siempre es un privilegio estar aquí enfrente. Y bueno, quisiera empezar antes de que comencemos con la palabra de Dios. Hubo algo que me pidió el pastor Abel esta semana pasada. Unos pastores en Oaxaca, Tito y Abigail, fueron arrestados y los metieron a la cárcel. Estos pastores tienen un ministerio de misiones, son misioneros y tienen mucho tiempo trabajando con comunidades indígenas en Chiapas, en Oaxaca, y ya en 2 ocasiones les han incendiado su casa y esta semana ya los metieron a la cárcel. Entonces sabemos que todo ayuda bien, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene el control sobre sus vidas, pero quisiéramos que hoy todos hagamos una oración por estos pastores, que Dios les dé fortaleza para que pasen esta etapa. Amén. Padre, Señor, te damos gracias el día de hoy porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, Señor, se renueva día con día para con nosotros. Te pedimos en especial, Señor, como iglesia, Señor, porque nos duele, Señor, cuando le pasa algo a alguien de la iglesia, Señor, que está haciendo, Señor, tu labor, Padre, que está trabajando por ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a estos pastores, Señor, a su casa, a su descendencia, Señor, y que tú traigas, Señor, victoria, Señor, delante de sus enemigos que están tratando de atribularlos, que están tratando de quitarles la paz, Señor. Te pido que ahí donde estén tú te manifiestes, Señor, porque seguramente tienes un plan para levantar algo ahí dentro, Señor. Te pedimos que tú les des fortaleza, que tú les des paz y que sobre todo, Señor, tú estés con ellos en todo momento. En el nombre de Jesús, como cuerpo nos levantamos en ruego, Señor, para que tú, Señor, intervengas por ellos, Padre, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues miren, hoy es un privilegio para mí estar y yo quisiera hablarles acerca de algo que todos los días nosotros, como hijos de Dios, tenemos que enfrentar, que es nuestra vida como cristianos. Y parte de eso es que nos hagamos preguntas todos los días o que de vez en cuando nos cuestionemos qué es el caminar en Cristo. ¿Cómo nosotros debemos de caminar como cristiano? Cuando yo digo que soy cristiano, ¿qué implica ser cristiano? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? ¿Qué significa que yo sea cristiano? Porque ¿acaso seré yo un discípulo o solo soy un creyente o un simpatizante? ¿Apenas estoy en ese proceso? ¿Qué es lo que soy en Cristo? ¿Cómo podemos nosotros saber o cómo podemos darnos luz acerca de estas cosas? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que hay cosas que a veces parecieran no hacer sentido. Y por ejemplo, una de ellas está en 1 Corintios 1, 18 y 19,
que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué significa? ¿Que no tienes que ser sabio? No. Significa, cuando habla de estos que se consideran sabios, es sabiduría alejada de Dios, y que Dios dice, no eres tan sabio como tú crees. Y entonces dice, pero es locura para la gente que está lejos de Dios. Y pareciera, y vamos a ponerlo más en contexto, porque la Biblia dice que el caminar en Cristo es fácil. Jesús les dice a sus discípulos, lleven mi yugo, porque mi yugo es ¿qué? Fácil, y ligera mi carga. Y cuando nosotros les empezamos a vivir en Cristo decimos, caray, pues no tanto, ¿no? Señor, no está tan fácil, no está tan ligera la carga. Y entonces decimos, bueno, es fácil, pero también difícil, o sea, ¿cómo? O sea, ¿es fácil o difícil, Señor? Y después, bueno, decimos, el caminar en Cristo es algo muy amable, es fácil amar a Cristo, es fácil amar la comunión con los hermanos, es fácil amar lo que representa el cristianismo, pero también sabemos que la vida del cristiano va así, de repente estamos muy bien con Dios y de repente otra vez, y luego otra vez estamos muy bien con Dios y de repente otra vez, muchos altibajos en nuestra vida cristiana, porque tenemos emociones y nuestras emociones nos juegan algunos jueguitos. Sabemos que el caminar en Cristo es un caminar lleno de gracia. Vivimos en una época donde la gracia sobreabunda de parte de Dios, y entonces esa gracia nos da un privilegio que nadie que creía en Dios antes en la historia lo tuvo como nosotros. Y entonces, pero a la vez también la Biblia dice que hay sufrimiento, y entonces tú dices, bueno, pareciera una dualidad que se contradice. Y entonces el mejor ejemplo que yo tengo para que podamos entender esto es que todos aquellos que hemos sido padres o que somos padres podemos más o menos entender cómo es la relación con Dios. Porque cuando tú tienes un hijo es algo que amas, te aparece un nuevo amor que no sabías que había allá adentro, y empiezas a tener un gozo que no había antes. Pero de repente también el cansancio te agobia y dices, ay Señor, quítamelo tantito, 10 minutos, dame 10 minutos. Pero no se puede. Y entonces estás cansado y de repente ya estás agotado, estás fastidiado, y pareciera que a veces es una tras otra. Y cuando al otro día tu hijo te sonríe y te dice algo bonito, otra vez te llenas de energía. Y yo sé que es algo que es difícil de entender para los que no tienen hijos, porque yo estuve ahí, yo en alguna vez también decía, no, o sea, eso no es cierto. Es difícil de entender hasta que lo vives. Y esa dualidad es más o menos como la relación con Dios es. Porque de repente amamos a Dios y de repente no queremos orar. Y de repente estamos muy bien con Dios y de repente ya no queremos saber nada, no queremos leer, no queremos orar. Es normal. Y entonces hoy te voy a hablar acerca de algo que se llama la metodología de Jesús. Esto que es la metodología de Jesús es un ejemplo, porque a nosotros nos gusta hacer fórmulas, ¿no? Entonces escuchamos metodología y decimos, pues así es. Pero nos gustan las fórmulas. Y entonces para ejemplificar esto, la metodología de Jesús, les voy a pedir que los que apunten 2 versículos, porque de ahí basamos todo. Mateo 26, 26 y 1 Corintios 11, 23 y 24. Voy a leer solamente Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y hay un paralelismo con 1 Corintios y otros textos que hablan de lo mismo, pero de estos textos podemos sacar 7 puntos de los cuales nosotros podemos entender cómo es el discipulado en Cristo, cómo es el discipulado en Jesús. Y hoy, por temas de tiempo, solo vamos a ver 3, pero yo creo que estos 3 puntos, la mayoría de nosotros estamos en esos 3 puntos. Ojalá haya alguien que esté más adelante, pero seguramente estamos en estos primeros puntos. Y el primer punto dice, tomó en sus manos. ¿A qué se refiere con tomar en sus manos? Vamos a usar la representación de que nosotros somos este pan y Jesús nos toma. ¿Cuándo es que Jesús nos toma?
cuando tú decides entregar tu vida a Cristo. Cuando tú dices: Señor, yo te reconozco como mi Salvador, yo creo que viniste a la tierra y moriste por mis pecados, yo creo que eres Dios y que tú resucitaste. Ahí es cuando Jesús nos toma y nos separa y empieza un proceso de santificación. ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? Apartado. Entonces, cuando Jesús nos toma, cuando venimos a Cristo, Jesús nos toma, nos aparta, nos separa y empezamos a regirnos por otras cosas que habla la Biblia. Y entonces entendemos o empezamos a tratar de entender lo que dice Romanos 14:8. Dice: pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque hemos sido apartados. Y este primer paso o esta primera etapa de nuestras vidas cristianas implica el proceso de santificación, donde empieza un cambio en nuestras vidas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Cuando alguien viene a Cristo, decimos que es una nueva ¿qué? Criatura. ¿Por qué? Porque volvemos a nacer. El cristiano tiene que tener claro que tiene que volver a nacer. Y entonces podemos preguntarnos como Nicodemo: ¿cómo? Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y entonces vamos a usar el ejemplo de Jeremías 6. Dice: no podré, contexto, Dios le está hablando a Isaías y le dice: sube a la casa del alfarero que yo te enseñaré algo. Y entonces Dios le dice: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Entonces nosotros empezamos un proceso de remodelamiento. Y para aplicar esto a las imágenes que estamos empezando a imaginarnos, es que el barro se compone de dos cosas: de tierra y agua. Es más complejo que eso, pero vamos a dejarlo en tierra y agua. No es cualquier tierra. Y entonces la tierra lo que hace el alfarero al principio es que uno de los primeros pasos es que esa tierra la tiene que cernir, la tiene que pasar por un colador. Y entonces cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a entrar en ese colador y entonces Dios empieza a hacer esto y empieza a caer la tierra. Es una tierra más fina, pero sigue siendo tierra. ¿Y qué se queda arriba? Las piedras, las partículas más gruesas, lo que no alcanza a pasar por el colador. Y vamos a entender que esas cosas que se quedan arriba, las piedras gruesas vamos a llamarlo, son los pecados que cuando nosotros venimos a Cristo son muy fáciles de detectar. Es decir, vámonos a lo sencillo, los 10 mandamientos: no matarás. Quiero pensar que nadie tiene duda en eso. O sea, es sencillo entender que no debemos de matar cuando venimos a Cristo. No adulterarás. Es sencillo entender eso. Ahora, yo sé que luego en la práctica no es tan fácil, pero ese es el primer colado. Los pecados gruesos, los pecados que son sencillos de entender. No honra a tu padre y a tu madre. No te está preguntando si son buenos padres. Te está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, porque va a tener beneficios para tu vida. Y entonces cuando esto sigue avanzando, nosotros vemos que la filtración, el cernir, como tal no es un proceso doloroso, en teoría. Pero vemos que es sencillo en el sentido de que podemos identificar fácilmente estos pecados. Bueno, tenemos una adicción. ¿Será que Dios quiera que siga en esa adicción? No. Estoy luchando con pornografía. ¿Será que Dios quiera que sigan viendo pornografía? No. Son pecados que no es que sea sencillo dejarlos, pero que son fáciles de identificar. Y que es el primer proceso que nosotros tenemos que ver y dejarnos moldear por el artesano, porque Dios es aficionado a la obra de sus manos. Y entonces podemos decir
que a Él no le gusta el alcoholismo, a Él no le gusta que estemos en pecados de lujuria, de adulterio, que estemos haciendo mal las cosas en nuestra familia. Sabemos que no es eso, sabemos que a Dios no le gusta que seamos perezosos. Y entonces son cosas que podemos entender como malas. Es sencillo entender esa parte. Y para que nosotros podamos pasar por ese proceso, tenemos que tener un corazón humilde. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de humildad, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Nosotros cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos toma en sus manos, empezamos a ser apartados para Él. Y empezamos a tener un proceso de recambio en nuestra vida. Y entonces a veces podremos empezar a conocer a Dios y queremos empezar a compartir las buenas nuevas, porque eso es cuando hay un cambio en nuestro corazón. Decimos: oye, esto bueno que yo tengo no me lo puedo quedar yo solo, tengo que compartirlo con los demás. Y entonces, pero todos traemos un montón de carencias, un montón de problemas, un montón de deficiencias, pero también traemos cualidades y virtudes. Y entonces vamos a ver a esta tierra como el conjunto de eso, el conjunto de nuestras capacidades, las cualidades, las virtudes, pero también nuestras carencias, todo lo que nos duele, nuestras dolencias, los pecados que traemos, las consecuencias más bien de los pecados que traemos atrás. Y tenemos que entender algo, porque si no entendemos esto, hermanos, a veces esas cosas nos impiden avanzar. Tenemos que entender que nosotros, al ser cristianos, uno de los objetivos es que extendamos el reino de Dios. Pero esto tiene que quedar bien claro: Dios ya tiene un plan. Dios ya diseñó todo para que sea de una forma en la que Él va a reinar. Y ese plan no se va a modificar por nuestras carencias, y ese plan tampoco va a crecer más por nuestras virtudes, porque entonces nosotros empezamos a querer ser el centro de eso. Ni tus carencias, ni mis carencias, ni nuestros pasados, ni nuestra mente va a impedir que el reino de Dios avance. Pero tampoco nuestras virtudes y nuestras cualidades van a hacer que el reino de Dios avance más. Es decir, el plan ya está, y si nosotros no formamos parte de él, es porque nosotros hemos decidido no formar parte de él. Y Dios se va a hacer de alguien más. El plan va a seguir, hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, dejamos de preocuparnos por: ay, es que yo no, ¿cómo voy a predicar si yo mira cómo soy y todavía no supero? Hermano, deja de preocuparte por eso, porque no es así como funcionan las cosas. Porque Dios ya ha establecido algo desde antes de que naciéramos, desde mucho antes de que nosotros naciéramos, ya ha establecido algo. Y entonces lo que sí tenemos que entender es que cuando Dios nos toma ese pan que somos nosotros, decimos: bueno, Señor, yo quiero ser tu hijo. Entonces hay que entender el principio más básico de cuando tú vienes a Cristo. Antes de que el Señor te use a ti, tiene que trabajarte. Porque cuando Él te empiece a trabajar, vas a ser un instrumento más afilado, vas a ser un instrumento más específico para una misión que Dios te va a encomendar. Pero nosotros, al querer hacer todo, no nos especializamos, vamos a llamarlo así, usando la imagen. Y entonces Él nos debe de trabajar antes de que nosotros trabajemos para Él. Aún así, el trabajo se da a través del servicio y de la humildad de nuestro corazón. Y entonces aquí es donde yo aplico, a mí me gusta en mi vida tener algo que yo llamo termómetros de cómo estoy espiritualmente. Y uno de los termómetros aquí es: ¿tú te sientes libre? No me tienes que contestar, pero si en tu corazón todavía no hay eso, ¿cómo predicas libertad? Si en tu corazón no hay amor, ¿cómo vas a predicar amor? Es como si yo quisiera darle dinero hoy a alguien, pero yo no tengo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar? Las cosas en el reino de Dios son así. Tenemos que recibir para poder dar. Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos separa, nos toma y nos empieza a capacitar. Y entonces empezamos a preguntarnos: bueno, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Qué sigue? Yo ya creí en Cristo. ¿Qué sigue?
Y entonces empezamos a agobiarnos y nos angustiamos porque nos desanimamos, porque Dios, ¿cuál es tu plan para mí? Dios, ¿cuál es lo que tú quieres que yo haga hoy, Señor? Dime, yo sé que tú quieres que yo vaya, algunos, ¿no?, a las naciones y está bien, son cosas buenas, pero acuérdense, vamos avanzando. Y lo que pasa aquí es que algo que se nos pasa es que para que el plan de Dios se dé en nuestra vida, tiene que aumentar nuestra comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a dejarnos guiar por Él? ¿Y cómo vamos a saber el plan? Entonces, antes de que tú quieras que baje un ángel y te diga, el Señor ha dicho que tú vas a ser un apóstol y te va a usar y antes de que pase eso, tienes que tener comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no hay manera de que avancemos. Ya eres salvo, ¿sí me explico? Vamos paso a paso. Ya eres salvo, ya eres hijo de Dios. Pero si tú quieres avanzar, tienes que empezar a tener más comunión con Dios. Porque si no, no se puede. Y Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿sí seré o no seré? ¿Él será o no será? Y la palabra de Dios es muy clara, dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces nos cuesta la comunión porque a veces cada vez más con las redes sociales, con los celulares, con las teles, nos cuesta trabajo entender cómo es una comunión sana. Porque ya cada quien está en su rollo. Y nos cuesta trabajo como parejas, como padre e hijo, nos cuesta trabajo porque no pareciera que algo que antes era muy fácil de entender, ahora ya no es tan sencillo de entender. ¿Cómo es una comunión sana? Y ahora, si estás hablando en lo terrenal, ahora imagínate que se vuelve más difícil para uno entender cómo es la comunión con Dios. Y entonces, muchos creemos que estamos siguiendo el plan de Dios y avanzamos y tratamos, y está bien, quiero que me entiendan esta parte, no es que esté mal, pero queremos ir avanzando. Y entonces nos metemos a la iglesia a apoyar, está bien, queremos hacer esto, predicamos, está bien. Pero es importante recordar, por ejemplo, Saulo creía que estaba haciendo la obra de Dios cuando perseguía a los primeros cristianos. Saulo estuvo cuando se consintió en la muerte de Esteban. Él permitió que lo apedrearan. Saulo estuvo ahí y él creía en su corazón, o sea, sinceramente en su corazón, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Hasta que Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo hace una oración muy, muy importante que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces tú puedes decir, pero yo también he hecho esa oración muchas veces, yo le he dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí es donde entra un tema muy importante, la sinceridad. Porque la sinceridad, todos sabemos que las oraciones más sinceras y del corazón, ¿de dónde vienen? En la necesidad. En los hospitales están las oraciones más sinceras. Y entonces, ¿por qué? Porque la necesidad te quita todo lo que no sirve, te pasas todo a un segundo plano y te enfocas en lo que sí es importante. Y entonces, no solo es leer la palabra de Dios, es buscar una comunión con Dios a través de la palabra. No solo es orar, es buscar una comunión con Dios a través de la oración. Entonces tú puedes leer, la palabra va a empezar a traer luz a tu vida, pero puedes leer sin tener una comunión con Dios. Y puedes orar sin tener una comunión con Dios, porque mucha gente dice, y es que yo oro, pero Dios no me escucha. Entonces, ahorita vamos a ir dando luz y claridad a esas cosas, porque es algo muy común en la vida cristiana. Y no solo es ayunar por ayunar, es ayunar porque queremos tener una comunión con Dios. Y entonces, para que lleguemos al punto donde podamos hacer una oración tan sincera como la de Pablo, que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vean que no es una oración compleja, pero es una oración que viene realmente del corazón. Y aquí nos acordamos de algo que dice Jeremías 17:9, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y después Dios da la respuesta y dice, yo Jehová, tu Dios. Y entonces lo que empezamos a ver es que a veces ni nosotros mismos sabemos realmente cuál es la intención de nuestro corazón. Y ahorita voy a ir poniendo ejemplos para que veamos y tengamos claridad en esto. La sinceridad es algo que cada vez veo que cuesta más trabajo. ¿Por qué?
porque pareciera que la mentira se ha normalizado en nosotros. No solo estoy hablando de afuera, o sea, los que no creen en Cristo, sino incluso en las iglesias, la mentira empieza a normalizarse. ¿Y por qué no somos sinceros? Yo me pregunto, ¿por qué no somos sinceros a veces? Porque la sinceridad confronta tu realidad. Porque si tú eres sincero, entonces tienes que tener hoy esa plática incómoda que le has estado dando vueltas. Porque si tú eres sincero y tienes una relación con una pareja que no está creciendo como pareja, es porque hay problemas y a veces evitamos esos problemas, los postergamos. Y entonces lo que hacemos es que nos cuesta trabajo enfrentar una situación que sabemos que nos va a traer frustración. Sabemos que nos va a traer a lo mejor unas posibles consecuencias el ser sincero. Sabemos que nos da miedo el quedar mal. A lo mejor queremos simpatizar con alguien y omitimos alguna parte de la verdad para que no se nos vaya a caer el negocio. Y entonces decimos, no, es que yo soy de ventas y tengo que manejar las cosas para que no se enteren que el carro ya estuvo chocado, ¿no? Y entonces esas cosas se han normalizado en nuestra comunidad, y entonces hacer una oración sincera pareciera algo fácil, pero a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Y entonces algo que también puede pasarse al otro polo es que nunca debemos de entender la sinceridad como esas personas que todos conocemos que dicen, no, es que yo soy muy sincero, soy directo y a mí no me gusta andarme con vueltas. Bueno, hay que asegurarnos que sea sinceridad y no sea porque somos impertinentes, porque hay una línea bien delgada entre esas dos. Entonces hay que recordar que la sinceridad va con sabiduría. Y entonces, cuando Saulo está delante de Jesús, que Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues?, nos hace recordar algo que también Job dice en Job 42. Dice, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el objetivo de un cristiano, el que nosotros podamos decir, yo he escuchado tu palabra ya tanto tiempo, yo he escuchado que tú haces milagros, yo he escuchado que tú sanas, yo he escuchado que tú puedes sanar mis heridas que tengo en mi corazón, pero no solo es escucharlo, ahora te veo, Señor. Y eso es el objetivo de un cristiano. Y entonces el resumen de este primer punto, cuando Dios dice, y Jesús tomó, podríamos explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, toda nuestra formación es para que nosotros seamos independientes. Cuando un niño chiquito empieza a caminar, se sujeta de su papá y va caminando y se tropieza y el papá lo sostiene y avanza un poquito más y otra vez se tropieza y el papá lo sostiene. Cuando estudiamos es para que nosotros seamos independientes en la vida, no dependamos de nuestros papás. Toda nuestra formación es para la independencia. Pero cuando tú vienes a Cristo y Dios te aparta, es al revés. Ahora tú tienes que buscar la dependencia de Dios. Yo quiero emprender un negocio, Señor, sujétame para que no me caiga. Yo quiero empezar algo nuevo, Padre, agárrame para que no me caiga. Señor, ¿acaso tú quieres que me vaya a otra casa? Vean que no estoy hablando de cosas malas. Las piedras gruesas ya se quedaron en el primer filtro. Estamos hablando de cosas buenas. Señor, yo quiero un negocio. Yo quiero casarme. Señor, yo quiero servirte. Agárrate. Tienes que ser dependiente de Dios, porque si tú quieres caminar en Dios, tienes que depender de Él. Y eso nos cuesta trabajo como humanos, porque toda nuestra vida nos enseñaron a ser independientes. Y ahora, en lo espiritual, tienes que ser dependiente de Dios. Entonces, si tú decidiste seguir a Cristo, tienes que entender que cuando Dios está representando esta última cena, y en este ejemplo que estamos usando, es que Dios nos toma y nos dice, tú eres un posible discípulo mío. Ahora tú eres mi hijo, pero no solo te estoy llamando a que seas mi hijo, te estoy pidiendo, o te estoy invitando más bien, a que seas mi discípulo. Y a ti te toma en tus manos, y ponle tu nombre, a mí me toma Mario, a ti te toma, y Dios quiere que seas un discípulo. Y a lo mejor todos tenemos planes de vida, y está bien, hay que seguirlos teniendo, pero cuando venimos a Cristo hay que empezarlos a pasar por el filtro de Dios. Porque o nos ayuda a estar más cerca de Dios o nos aleja a estar más lejos de Él. Y entonces pasamos al segundo punto, que es lo bendijo.
Y en esta parte hay un texto que a mí se me hace uno de los más poderosos de la Biblia, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Piensa en tus relaciones alrededor de ti. Yo le digo a quien sea, oye, qué feo estás. Al principio es una risa, pero si yo insisto, y lo que me causa a mí ruido, porque también a mí me ha pasado, es que nos cuesta trabajo entenderlo. Pareciera que pues solo son palabras. No, hay mucho poder ahí, porque esa palabra no queda aquí, llega al corazón o a la mente. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús nos bendijo, nos ha tomado, ya nos separó y ahora nos bendice, entonces nos acordamos también, por ejemplo, de Génesis 1, que dice: y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo que haya expansión. Y Dios dijo, fructifiquen. Y Dios dijo que produzca la tierra. Y nos damos cuenta que la palabra empieza a tener mucha autoridad, más de lo que nos imaginamos. Yo intencionalmente a mi hijo, André, se llama André David, le pusimos el nombre André David porque significa valiente, amado de Dios. Y cada que yo le digo André David, yo sé que le estoy diciendo valiente, amado de Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar vida, desde esos detalles. Y entonces cuando tú le dices a tu pareja, necia, y miren, estas prédicas siempre son para mí más también, porque yo también lo hago. Y entonces Dios me jala las orejas y me dice, a ver. Y entonces cuando nosotros le decimos tonta, estamos hablando muerte. Y eso tiene eco en la vida de las personas que nos rodean. Y nosotros que hemos sido separados y que Dios ya nos bendijo, no podemos estar hablando muerte. ¿Sí? Tenemos que tener la sabiduría para callarnos y para hablar cuando es necesario. Y su palabra entonces nos empieza a moldear. Esa bendición que Dios nos da nos empieza a moldear. Empieza a tener efectos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de ser. Tiene que haber cambios. Si no hay cambios, algo está pasando que está impidiendo eso. A lo mejor es nuestro corazón. No queremos. Y entonces nos acordamos que cuando Dios nos toma, nos acordamos de este pasaje en Juan que dice, estas son mis ovejas y nadie puede arrebatarlas. ¿De dónde? De mi mano. Dios ya nos tomó. Y cuando estamos ahí, Dios nos bendice justamente con estos privilegios. Y nos acordamos de Juan 8, 31 y 32, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y este es el texto que todos conocemos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando la palabra, la bendición de Dios entra en nosotros, a lo mejor la pregunta que te hice al principio, de si eres libre, aquí se debe de contestar. ¿Conoces la verdad? ¿Ya has meditado en ella? Porque la verdad en tu corazón te va a dar libertad. Y entonces empieza a cuadrar todo y empieza a tener sentido. Y nos acordamos también de Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese todos no lo conocemos, pero hay que seguir leyendo, acompáñenme. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, pongan atención en estos últimos dos versículos. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí viene otra pregunta para ti, hermano. ¿Qué tinieblas están atormentando tu vida? ¿Qué tinieblas están ahorita en tu corazón o en tu mente que estás pasando, que está impidiendo el avance de tu vida como cristiano? ¿Cuáles son esas tinieblas que te están estorbando? ¿Ya sabemos la solución?
¿Cuál es la solución? Deja que la palabra, el verbo, habite en ti. ¿Quién es el verbo? Para ser más claros, Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar libertad de las tinieblas, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La palabra de Dios, porque aquí viene la verdad. La palabra bendecir viene de dos léxicos que significan bien, decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ya nos lo dijeron los textos que acabamos de leer. La palabra de Dios. ¿Y qué trae la verdad? Libertad. ¿Y qué trae además? Nos libra de las tinieblas. Entonces, cualquier cosa que tú estés pasando hoy, hermano, cualquier cosa que tú hoy te esté atormentando, que esté trayendo tinieblas a tu vida, a tus relaciones, todo eso tiene una solución. Es la palabra de Dios. Y yo sé que tú dices, es que yo ya lo leí. Persiste, hermano. Acuérdate, esto no lo voy a leer por tiempo, pero acuérdate de Samuel cuando lo entregan para que él sirva. Hay un momento donde la Biblia dice, y entonces la palabra se abrió. Ahora entendía la palabra. Es necesario que pasemos por ese proceso. Es un proceso del barro. Es decir, miren, Jeremías ya habla del barro y cómo lo está torneando el alfarero. Pero a veces se nos pasa a pensar en que nosotros somos la tierra. Y antes de ser tierra, antes de ser barro, somos tierra. ¿Y el agua qué es? Una representación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces necesitamos ese conjunto para poder ser o tener un objetivo en la vida en Cristo. Y entonces, ¿qué es la tiniebla que tienes? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Temor por el futuro? ¿Una enfermedad? Hermano, deja que la luz de la palabra traiga claridad, que esas tinieblas se dispersen a través de tu comunión con Dios, porque esta parte solamente es el segundo paso. Aquí la palabra nos empieza a moldear cuando nosotros empezamos a estudiar, y entonces esta es una época en la que tú y yo tenemos que aprender a escuchar a Dios. Esta época es cuando Él habla, y si Él habla, tú escuchas, como Job 42. Entonces, cuando Él habla, nosotros escuchamos. Es una etapa para escuchar y aprender y capacitarnos en lo que Dios ha dicho de nosotros. Y entonces, aquí viene, acuérdense que estamos subiendo de nivel. Entonces ahora vamos a pensar que los pecados todavía estamos a lo mejor batallando con alguno, pero estamos quitando los pecados. Vamos a hablar de cosas más. Y entonces tú empiezas a hablar de Dios. Y estás predicando y le estás compartiendo a tu familia, y tú le dices, mamá, es que yo no sé por qué tú no vienes a Cristo, y tú sabes que es la verdad y tú sabes que es lo mejor, y yo no sé por qué no vienes a Cristo. Tal vez sea porque mientras más tú hablas, más necesidad tienes tú de hablar con Él. Si tú hablas cierta cantidad de Dios, está bien, es un mandato, no me malentiendan, está bien. Pero si tú hablas X cantidad, tú tienes que hablar el doble con Dios. Si tú estás hablando más afuera de Dios y no estás hablando con Dios, entonces hay una mala relación, porque estás hablando tú. Y si tú quieres que tu familia sea salva, deja que Dios hable, no tú. Créeme, una palabra, dos palabras que Dios diga en el momento correcto, en el tiempo justo, transforman vidas. Pero para eso tú tienes que estar en comunión con Dios, tienes que hablar más con Él que de Él. No estoy diciendo que dejen de hablar de Él, ¿sí me explico? Estamos subiendo de nivel, estamos avanzando. Y entonces, ¿qué significa? Pero es que, hermano, yo oro mucho. Está bien, qué bueno, pero tal vez no estás teniendo una buena comunión con Dios. No solo es estar con los hijos, es pasar tiempo de calidad con los hijos. Lo mismo es con Dios. No solo es estar en la iglesia, no solo es leer y orar, sino que hay que pasar tiempo de calidad con Dios. Algo sencillo, práctico, para que tú puedas empezar a tener tiempo de calidad con Dios: aprende a alabar. Alaba. Es que no toco ningún instrumento. Pon una canción y medita en ella y alaba en tu corazón. Pero es que no soy músico. No tienes que ser músico para alabar. Y entonces
ahí es donde nosotros tenemos que ir avanzando. Y el ejemplo más sencillo para entender esto es que cuando nosotros conocemos a alguien que es sordo, cuando alguien nace sordo con esta discapacidad, ¿qué otra cosa se atrofia? El habla. ¿Por qué? Porque no saben cómo se escuchan las palabras. Entonces, ¿cómo van a decir algo que nunca han escuchado? Lo mismo es con Dios. ¿Cómo vas a hablar de Dios si tú nunca has escuchado a Dios? Y entonces ahí es donde es importante, hermano, mira, si tú dices, no, yo nunca he escuchado a Dios, no estoy hablando de que baje un ángel y te diga, aquí estás escuchando la palabra de Dios. Cuando tú lees, estás escuchando la palabra de Dios. Y entonces cuando tú estás avanzando y estás queriendo avanzar en Dios, la oración empieza a tener sentido cuando tú comprendes lo que es alabar a Dios. Porque entonces tú dejas de ser el centro. Le llaman la oración humanista, ¿no? Donde Señor, yo necesito que tú conviertas a mi familia y necesito, mira, tengo gripa y quiero que me sanes y tengo esta necesidad, necesito pagar esto. No son cosas malas, está bien, también la oración se comprende de eso, pero tenemos que entender que el centro de nuestra oración tiene que ser Él, no nosotros. Y eso es importante porque si no, entonces nuestra oración está en pañales, está bien, paso a paso. Y estas cosas empiezan a ahogar la semilla de Dios, como la parábola del sembrador, porque las preocupaciones del mundo vienen y eso es lo que centra la oración de nuestra vida. Está bien, no es algo malo, pero tenemos que avanzar. El amor al dinero es una de las cosas más complicadas de quitar en el corazón de los hombres. Eso es el diezmo, pero no es el tema ahorita, pero el amor al dinero, ¿qué dice la Biblia que es? Es el principio de todos los males. No el dinero. A ver, Dios no quiere que seamos pobres económicamente, pero Dios no quiere que tu amor esté en el dinero. La concupiscencia de la carne y muchos ejemplos más que podría dar, pero algo que yo creo que hoy día está haciendo mal a las iglesias, porque lo he escuchado en algunas prédicas, no aquí, sino yo sigo algunos predicadores en YouTube y todo eso, es que se está escuchando mucho esta parte de, es que Dios te ama como eres. Y aunque no tienen nada de malo que digan eso, en realidad la palabra correcta o la oración completa corregida de eso sería: Dios te ama a pesar de cómo eres. Y Dios no quiere que te quedes ahí. Dios no te quiere así como estás. Dios quiere mejorarte. La vida del cristiano es de gloria en gloria. Y no puede haber gloria si no hay una victoria. Y no puede haber una victoria si no hay una batalla primero. ¿Qué es lo que tienes que batallar contigo mismo? Es que sí, a mí Dios me dio una pareja bien complicada. No, la batalla es contigo. Y hay batallas que también la palabra habla, que habla de contra quiénes son. Contra huestes, contra principados, contra potestades. Y pasamos al punto 3, lo partió. Cuando hablamos de este punto, ya estamos hablando de un avance en la vida cristiana. Estamos hablando de que ahora ya no solo creemos, sino que estamos empezando a dejar que la verdad de Dios more en nuestro corazón y nos moldee. Y entonces empiece a haber cambios en nuestra vida. Los primeros son porque nosotros decidimos, yo decido dejar el adulterio. Yo decido hoy dejar la pornografía. Ese es el primer filtro, el cernir. Yo decido hoy perdonar. Yo decido hoy honrar a mi padre y a mi madre. Que por cierto aquí están, y doy gracias a Dios por mis padres, porque sin ellos de verdad que nosotros, Dios nos da los padres que todos necesitamos y que todos, e incluso a veces creemos que no son los que Dios quería para nosotros. Créeme, Dios te dio eso con un propósito. Y hay que honrarlos y hay que respetarlos. Y entonces nos acordamos de Juan el Bautista cuando dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, del cual yo no soy digno, de cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y en fuego. Y esto es lo que es la purificación. Esto es el tercer paso, y lo partió. Porque cuando Dios dice, y tomando el pan, lo bendijo y lo partió, nos está llevando a una etapa de purificación.
de una consagración total a Él, para que nosotros entonces seamos este pan sin levadura. Vamos a 1 Corintios 5:7, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Acuérdense, está hablando de los fariseos, sino con panes sin levadura, que en este caso, en este ejemplo, somos nosotros. Panes de sinceridad y de verdad. Y nos acordamos del primero y segundo punto. El primer punto, la sinceridad con la que debemos dejar que Dios nos tome y empecemos a orar. Y el segundo punto, la verdad, la palabra de Dios entrando en nuestra vida y dejándonos moldear por ella. Y después viene el bautismo de fuego y tú dices, bueno, ¿qué es eso? Bueno, el oro, cuando tú quieres purificar el oro, ¿qué tienes que hacer? Meterlo a un horno y subirlo a tal temperatura que toda la cosa que no es oro, que no aguanta, sea quitada. Y aquí hay algo que, para no entrar en tanto rollo, tú eres ese oro que puede aguantar ese fuego. Dios dice que no nos va a dar algo más de lo que podamos soportar. Y entonces viene el bautismo en fuego y podemos ver 1 de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si me ayudan con el video, por favor. Y entonces a nosotros vamos a empezar a dejarnos moldear, pero a veces no solo es dejarnos moldear, sino que Dios tiene que hacer procesos que incluso pudieran ser un poquito agresivos. Le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, terminándola, pero se le rompió, se le estropeó en sus manos al alfarero. Y le dijo Dios: no te preocupes, vuelve a amasar el barro, amásalo de nuevo. Y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro, compactarlo al barro, perdón. Para amasarlo hay que hacerle un poco de daño, hay que moverlo, hay que sujetarlo para que vuelva a ser útil. Tiene que el barro ser reutilizado, pero después de haber sido otra vez reamasado por el alfarero. Y entonces él le dijo: pues haz otra vasija, pero con el mismo barro. Y ahí estamos, ahí está el alfarero haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy antigua. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios, la habían inventado los sumerios, y el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios puede hacer de nuevo, ex novo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Yo conozco en mi entorno. Y entonces, cuando yo vi este video, dije: ya me hizo toda la prédica el video, porque es muy claro, ¿verdad? Y entonces, fíjense que aquí ya es barro. Acuérdense que primero hay que cernir la tierra. Aquí ya está un paso más adelante. Ya está terminando la obra. Y lo bueno es que Dios es aficionado a la obra de sus manos. Amén. Y que a pesar de que nos estropeemos o que hagamos cosas que podamos, vamos a decir, alentar o a ralentizar un poquito el proceso que Dios tiene para nosotros, Dios, si en algo es experto, es en hacer las cosas nuevas.
Si en algo es experto, es que incluso esas cosas que tú dices, es que esto no, esto es demasiada maldad, yo me equivoqué, esto no me va a bendecir. Esas cosas, Dios es experto en que lo malo lo torna en algo bueno. Ve los discípulos, ve la vida de José. Fíjate qué le dice a sus hermanos cuando le dice, ustedes habían pensado mal de mí. Fíjate qué le dice. Y entonces este proceso es un proceso de pureza que nos está ayudando a que demos más fruto en Cristo, porque a veces decimos, bueno, yo ya tengo cuántos años de cristiano y no estoy dando fruto. Entonces nos decimos, es que ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y a veces nos enfocamos en el lugar equivocado, porque no es que te falte, es que te sobra. Te sobra orgullo, te sobra alguna intención que aunque no mala, está mal enfocada. Nos sobra egoísmo, nos sobra materialismo porque nos importan más las cosas de aquí en lo terrenal. Nos sobran heridas emocionales que alguna vez alguien nos hizo o nos acaban de hacer. Esas heridas estorban y por eso el perdón es necesario, porque Dios dice, es que yo no te puedo usar si esas heridas las tienes ahí. Tienes que perdonar, tienes que soltar. La honra a los padres y el perdón, tenemos que dejar de ver las cosas como el mundo las ve. Porque decimos, no, es que yo no voy a honrar a mi padre porque no se lo merece. Es que Dios no te está preguntando si lo merece o no lo merece. Te está diciendo que lo honres porque Él sabe que si tú obedeces esa palabra, va a traer bendición a tu vida. Si tú perdonas, no es que estés dándole algo que merezca al que perdonaste. Es que tú te estás quitando cargas, te estás quitando odio. Y eso es como el cristiano debe de ver la vida. Si Dios te dice algo, es porque sabe. No es porque le vas a hacer un favor al otro. Es porque necesitas quitarte esas cosas que te sobren, como el barro que sobra, hay que quitarlo, porque si no, Dios no puede trabajarte. Y Dios nunca te va a forzar. Esto es algo que nosotros tenemos que decidir. Dios nunca te va a forzar. Si tú no te quieres dejar moldear, Dios no te va a obligar a que tú seas moldeado. Pero entonces aquí es donde yo te pregunto, tienes que identificar dónde tú estás. ¿Eres un creyente? ¿O eres un simpatizante nada más? Porque está buena onda venir, conocer gente que tiene relativamente intereses iguales a los nuestros. ¿O quieres ser un discípulo y dejarte moldear por Dios? Porque las consecuencias del pecado también a veces nos persiguen. Y entonces hay que quitar, hay que soltar. Y entonces que lleguemos a una oración como la que Pablo hizo, sin segundas intenciones. Recuerden a los fariseos no hacían cosas malas, oraban en público y hacían oraciones largas y decían, oh, el Señor te bendiga. Pero la intención en su corazón era que fueran reconocidos por los demás. Ayunaban y con el objetivo de que todos dijeran, mira este cuate, ayuna 5 veces a la semana. Qué impresionante. ¿Cómo ha de tener a Dios en su vida? El corazón es engañoso. Y entonces pareciera que la vida nos da cosas confusas, pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, hermano, cuando tú vienes a la verdad, se disipan las tinieblas. Y entonces cuando Dios empieza a partirte, el objetivo no es lastimarte, el objetivo no es despedazarte, pero el siguiente paso de esta enseñanza es lo repartió. No vamos a tocar esa, pero tu testimonio, tu vida, si tú te dejas moldear por Dios, va a ser de tanta bendición a otros, porque Dios te empieza a repartir. Y mientras más te parta, más bendición vas a hacer. Porque si tú bendices a alguien con un pan, bendijiste a alguien, está bien, gloria a Dios. Pero si tú ese pan lo partes, alcanzas a bendecir a más personas. El enfoque de nuestra vista en el cristianismo debe de ser diferente. Debemos de entender. Vamos a poner ejemplos más claros. Y acuérdense que ya estamos avanzando. Ya no estamos hablando tanto de pecado. Queremos hacer las cosas para Dios, queremos servirle a Dios. Y tenemos hoy una idea, y les digo porque me ha pasado. Y tenemos una idea, y deberíamos de hacer
una salida a todos y bendecir a la gente afuera y predicar de la palabra. Y no está mal, está bien. Pero cuando vemos que nuestros hermanos que están alrededor no nos hacen segunda y no dicen, sí, vamos, nos desanimamos. Bueno, eso es un termómetro para ti, porque entonces no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo porque quieres que digan, mira qué buena idea, síguelo, vamos con él. No es una mala intención, ¿sí me explico? Pero entonces no podemos dar el siguiente paso en Dios. Y entonces queremos ayudar a los pobres y decimos, y les voy a contar un testimonio. En el 2018 nos invitaron, pudimos estar en la India y en algún momento estábamos en Calcuta, una ciudad que se ve que hay mucho dinero, pero también hay una pobreza así brutal. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, iba a ser Navidad en ese entonces, y había muchas personas en la calle, sentadas así en un tapete, con figuritas de Navidad, lucecitas y eso para vender. Y Dios me dijo, dale dinero a esa persona. Y yo me acuerdo que saqué mi cartera, y no les voy a decir que les di 10,000 pesos, pero traía algo, y entonces lo saqué. Además, el peso allá vale 3 veces lo de su moneda, o 4. Y entonces yo saqué lo que traía en mi cartera y dije, te voy a obedecer, Dios. Y cuando le doy el dinero, véanme. La señora está sentada en el piso, yo saco el dinero, lo hago así en bolita, y la señora me recibe, se lo guarda y sigue atendiendo, y sigue viendo a otras personas así. Y yo me acuerdo que dentro de mi corazón, no puedo decir lo que pensé, pero yo dije, mugre señora. O sea, le estoy dando, no le estoy dando 10 pesos, le estoy dando. ¿Y esta señora? Y entonces Dios ahí me dijo, ¿lo estás haciendo porque yo te dije? ¿Por obediencia a mí? ¿O porque estás esperando una recompensa de la señora? Una gratitud, una sonrisa. Y entonces ahí me hizo mucho sentido. Para mí fue muy claro el texto de dad sin esperar recibir nada a cambio. Es obediencia a lo que quiere Dios. No quiere que... ¿Cuáles son los grandes filántropos del mundo? Bill Gates. ¿Ustedes creen que es de Dios? Por supuesto que no, porque da millones y millones a no sé qué, pero tienen segundas intenciones. Quieren evadir impuestos, tienen cosas, bueno, no vamos a entrar en ese tema. Y entonces yo me acuerdo que en algún momento me apasionó la apologética. Yo decía, es que no, porque Dios tiene una lógica y tiene sentido. Y empecé a estudiar. Y hubo un momento donde los debates los empezaba a ganar. Y yo decía, ya ves, yo tengo razón. Y descubrí que en realidad lo que yo quería era ganar el debate. No quería que Cristo llegara a sus vidas. No estoy diciendo que esté mal la apologética. Acuérdense, estamos dando un paso más. Yo quería ganar el debate. Yo quería tener la razón. Y entonces Dios te dice hoy que des un paso más. A ti, hombre de la casa, que nos han enseñado, y es verdad, que nosotros somos los líderes y somos la cabeza de la familia. Es cierto, es bíblico. Pero pareciera que se nos olvida cómo es el liderazgo en Cristo. Si tienes dudas, está en Mateo 20, del 25 al 28. Si tú sigues creyendo que es como en el mundo, que cuando ponen a un jefe solo porque le dijeron que es jefe, ya es jefe, y entonces tú eres el jefe de la casa, no es así en Cristo. No es así. Hombres de la casa, porque pareciera que eres del hogar, pero no es así. Es una responsabilidad inmensa. No es que tú mandes. No es que tú mandes. Lee Mateo 20 y ahí vas a tener claridad. Y Dios nos acepta con todas las impurezas que tengamos, porque Dios nos puede trabajar. Dios nos acepta con todos los pecados que tengamos, porque Dios nos puede trabajar. Pero lo que a Dios le detesta y no le gusta es la hipocresía. Es que digamos que somos algo y que no seamos eso. Es decir, yo te amo, Dios, pero por debajo estoy adulterando. Yo te amo, Dios, pero todavía estoy atado a la pornografía. Yo te amo, Dios, pero todavía levanto la mano contra mi pareja. No sé por qué Dios me está poniendo muy enfático eso.
Pero el liderazgo en Dios es muy diferente a eso. Y entonces hoy yo quiero invitarte a que tú te aferres a Dios y permitas que estos pasos avancen en tu vida. Y estamos en el punto 3 de 7, hermanos. Pero yo creo que la mayoría de nosotros podemos estar dentro de estos 3 primeros pasos. Y si nosotros no avanzamos en Cristo, no podemos ser discípulos o herramientas más útiles. Puede ser que ya tengas utilidad en el reino hoy, pero Dios te quiere llevar a más. Dios necesita obreros que quieran hacer su obra. Dios necesita que tú en tu casa seas luz y que esparzas esa luz y que las tinieblas se disipen en tu familia. No a que seas un predicador. O sea, sí me explico, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Y entonces tú tienes dudas de si Dios sigue haciendo milagros, porque hoy dices que yo tengo una depresión tan profunda que no puedo salir de ella. Yo te digo hoy Dios sigue haciendo milagros. Dios hoy sigue siendo Dios. Y ese Dios que nosotros leemos aquí, que curó a la hija de Jairo, que curó a tantos milagros que Él hizo, Él sigue haciéndolos hoy. ¿Tienes dudas? Platica con Adrián y Jesse, más de 9 años buscando su hijo, un hijo. Tratamientos médicos, tratamientos, hasta que Dios los empieza a moldear y dicen, si no va a ser de la manera en la que Dios quiere, no va a ser. Y pum, aparece Gesed. Ahí está Gesed, acaba de cumplir 1 añito, si no mal recuerdo, 2. Habla con ellos. ¿No crees? Nos acaba de dar un testimonio nuestra hermana Ana de cómo Dios la sanó de la vista. Ahí está mi papá. Él tuvo un cáncer terminal tan avanzado que cuando lo operaron sacaron racimos y racimos de él y le dijeron, ya vete a tu casa y muere en paz. Platica con tus hermanos porque ellos van a alimentar tu fe, hermano. Ahí está mi papá, tiene más de 30 años eso. Y en mi familia ha habido tantos milagros que yo, de verdad, yo admiro a los hermanos que creen solo por la palabra de Dios. Pues solo por leer la palabra de Dios. Yo digo, si en mi vida no hubiera habido tantos milagros en mi familia, a lo mejor no sé, a lo mejor me hubiera costado trabajo. Pero yo soy dentista, mi abuelita tuvo un cáncer súper agresivo en la boca y cuando yo lo detecté ya estaba súper avanzado, son más o menos 5 o 6 meses de vida y el tratamiento así inicial, así ya ahorita para evitar que siga avanzando, era quitarle la mitad del paladar y la mitad de la mandíbula. Mi abuelita está ahí entera. Este sábado vamos a ir a festejar su cumpleaños. Dios sigue haciendo milagros, hermano. Y para terminar, hoy te digo, si tú quieres empezar o avanzar más en este proceso de discipulado, muchas veces decimos, es que no tengo quien sea mi mentor. Claro que un mentor ayuda, pero tú quieres un discipulado, mira, aquí, empieza aquí. Y cuando ¿han escuchado esta frase que dicen que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece? Empecemos aquí. Cristo es el mejor maestro de todos los maestros que puedas tener. Tú quieres ser un discípulo y avanzar en Dios, empieza aquí. No hay más, hermano. Es que queremos a veces buscarle algo más complejo, algo más. Empieza aquí, hermano. Y cuando tú empiezas a leer, no vas a entender. Y cuando tú empiezas a leer más, no vas a entender, pero va a haber un momento que, como a Samuel, de repente la palabra va a tomar sentido. Y Dios te va a abrir la palabra. Es una palabra viva. Y entonces, si hoy, para terminar, mientras cantamos un canto, tú quieres decir yo quiero. Y acuérdense hablamos de la sinceridad. No te fijes quién te está viendo al lado. Pero si tú hoy quieres decir delante de Dios, no es delante de mí, a mí no me tienes que rendir absolutamente nada de cuentas, ni al que está a tu lado, ni a nadie más que a Él. Si tú hoy quieres decir yo sí quiero, Padre, y también si tú quieres decir no quiero, todavía no, está bien, está siendo sincero, poco a poco. Pero si tú hoy quieres empezar, levántate hoy y vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar mientras cantamos este canto. Y si te preocupa quién te va a ver, pues bueno, entonces tal vez tengamos que ir un pasito atrás, porque no te tiene que importar quién te vea.
Entonces que el Señor hoy nos dé esa convicción. Y si no la tienes, está bien, hermano, sigue, continúa orando, continúa leyendo. Y entonces vamos a terminar con esta oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso, Padre. Porque tú traes hoy a nosotros un refresco, un recuerdo, Señor, de que tú quieres que avancemos, Padre. No nos quieres así como estamos. Quieres que vayamos más allá, Señor. Que cada vez nos parezcamos más a Cristo, Padre. Y tú ve hoy, Señor, los corazones, Padre. Tú eres el único que conoce los corazones, Señor. Tú ve los corazones de mis hermanos, Padre, que hoy están decidiendo, Señor, dejarse moldear por tus manos, Padre bendito. Yo te pido que tú les des fortaleza, Señor. Les des paz. Que tú les des, Señor, esa luz, Padre, que tu palabra únicamente puede dar, Señor, en sus corazones. Que tú traigas, Señor, tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos inunde a todos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene esos huecos, esas heridas, esas tinieblas, Señor, que están en nuestras vidas a veces por tantas cosas, Señor. Que tu luz disipe, Señor, esas tinieblas. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que están tomando un paso de valentía y que tú hoy quieres transformarlos, que tú hoy quieres llevarlos a más y que tu palabra, Señor, sea prosperada no solo en lo que piensan ni en lo que dicen, sino en todo lo que hacen, Señor. Que seamos coherentes con nuestra vida y lo que creemos, Señor. Que haya coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos, Padre, para que la gente afuera vea la luz, que esa luz viene de adentro, de tu Espíritu, no solo de lo que hablamos, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, Padre, en tu nombre, Señor. Bendito eres tú, y toda la honra y toda la gloria únicamente es para ti, Señor. Amén. También lo dirás, Señor, porque eres santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu nombre, el más alto, su nombre, el más grande, su nombre, sobre todo está. Los tronos dominan.
Bendito Padre, bendecimos tu nombre, mi Señor, en esta tarde, Señor. Santo, santo, santo eres tú, mi Dios. Bendito seas, mi Señor. Gracias por tu palabra en este día, mi Señor. Que sea semilla que caiga en tierra fértil y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Le bendijo la palabra esta tarde ya.